Bueno, parece que el sismógrafo de fichajes ha vuelto a estallar, y no precisamente por un temblor tectónico, sino porque alguien en Noruega ha estornudado y en Madrid se han volcado los cafés. Y no cualquier estornudo. Uno de esos que hace eco en el Bernabéu, sacude las redes sociales y provoca migrañas a los responsables de marketing del Manchester City. Erling Braut Haaland, el vikingo más temido desde Ragnar Lodbrok, ha vuelto a ser vinculado con el Real Madrid. Sí, otra vez. Y esta vez, agárrense de las barandillas, por favor, con algo más que rumores y memes con Photoshop mal hecho. Que sí, que ya hemos escuchado esta historia antes. Que si Haaland está aprendiendo español, que si su perro se llama Sergio, que si una vez comió paella en Ibiza, que si su fisioterapeuta es fan del Real Madrid. Pero ahora no estamos hablando de coincidencias cósmicas ni de teorías más retorcidas que un capítulo de Dark. No. Ahora los indicios vienen firmados, rubricados y posiblemente enviados con copia a Florentino Pérez. Lo que parecía una quimera de verano, o de invierno, o de entretiempo, porque el rumor es atemporal, podría estar convirtiéndose en realidad. Y por supuesto, como toda buena historia madridista, esto tiene contexto. Pongamos que estamos en julio, hace calor, el césped del Bernabéu está más verde que nunca, gracias a la ingeniería futurista que hace que ese campo suba y baje como si fuera un transformer, y los rumores de fichajes vuelan con más fuerza que un centro de Carvajal en un día inspirado. Mbappé. ¿Quién? Ese ya es historia vieja, el cuento del Principito que nunca llegó al Castillo Blanco. Ahora, el protagonista tiene nombre de trueno, mirada de asesino serial de goles y un historial goleador que hace llorar a las calculadoras. Erling Haaland suena para el Real Madrid y suena fuerte. Tan fuerte que hasta los gatos del Santiago Bernabéu han dejado de cazar palomas para prestar atención. Las fuentes más serias, y otras no tanto, aseguran que el Madrid ya ha preguntado, tanteado, hecho llamadas misteriosas en inglés con acento castizo y, por supuesto, enviado a sus corresponsales secretos a todos los rincones de Manchester. ¿El objetivo? Traer al delantero nórdico, mitad humano, mitad martillo de demolición, para que se vista de blanco y forme una dupla con Jude Bellingham que ya hace salivar a más de uno. Ahora bien, ¿por qué ahora? ¿Por qué Haaland estaría considerando dejar el Etihad para fichar por el club blanco? Aquí es donde entramos en la parte divertida del asunto, ese pequeño baile de intereses, cláusulas y miradas cruzadas que hacen de cada mercado de fichajes una especie de novela de Agatha Christie, pero con menos asesinatos y más millones. Según los rumores, Haaland tendría una cláusula liberatoria en su contrato que se activaría próximamente. Algunos dicen que ya está activa, otros que se activa si el cielo se pone rojo un martes y Guardiola pronuncia mal churros 3 veces. En cualquier caso, se habla de una cifra que ronda los 175 millones de euros. Para el Real Madrid, eso es prácticamente lo que gastan en tinta para renovar los abonos. Florentino Pérez, que ha demostrado que el ajedrez no solo se juega en tablero, lleva años esperando su momento. Ya fichó a Endrick, tiene a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham y a media cantera brasileña, pero aún falta esa pieza definitiva. El 9. El killer. El que no pregunta, solo dispara. El heredero espiritual de Cristiano en cuanto a cifras, hambre, si todo sale bien, abdominales de mármol. Los aficionados están divididos entre la euforia y el trauma post-Mbappé. Algunos aún tienen pesadillas con comunicados fallidos, otros directamente han hecho promesas de no volver a ilusionarse jamás. Pero claro, esto es el Real Madrid. La ilusión viene de serie. Una simple notificación en Twitter con las palabras Haaland y Madrid ya provoca taquicardia colectiva. Y esta vez, parece que el humo tiene forma, peso, incluso aroma a noruego recién duchado con champú de goles. Mientras tanto, en Manchester, las cosas no están tan tranquilas. Guardiola, que hasta ahora tenía a Haaland como su as bajo la manga, empieza a mirar al horizonte con cierta preocupación. Porque el ciclo en el City, si bien exitoso, tiene sus turbulencias. La Premier es una trituradora de piernas, el bar parece programado por escritores de telenovelas, y Haaland, pese a su efectividad brutal, no luce igual que en sus mejores días en Alemania. ¿Podría ser que el vikingo sienta que ya es hora de cambiar de barco? ¿Que el llamado del Madrid, como los cantos de sirena, sea demasiado fuerte para ignorar? Las pistas están por todas partes. Desde su cercanía con jugadores del Madrid en la selección, hasta esas visitas casuales a Marbella. ¿Quién viaja a Marbella en pleno julio sin intención de fichar por el Madrid? Exactamente. Nadie. Todo está alineado. El proyecto, el dinero, la camiseta que pesa como una hipoteca pero que seduce como una canción de Rosalía. Por supuesto, queda la parte formal. Las negociaciones.
Los abogados. Las cláusulas en letra pequeña. El infaltable, no hay nada firmado todavía, pero, que ya conocemos. Pero en los despachos del Bernabéu ya hay movimientos. Se han apagado las luces, se han cerrado las persianas y alguien ha sacado una carpeta con la foto de Haaland en blanco y negro, con esa cara de te voy a meter 4 si me das media ocasión. Y sí, eso emociona. La operación, de cerrarse, significaría uno de los mayores bombazos de los últimos años. Porque fichar a Haaland no es solo fichar a un delantero. Es hacer una declaración de intenciones. Es decirle al mundo, no importa si no llegó Mbappé, tenemos un vikingo que mete goles con los 2 pies, de cabeza y probablemente también de mirada. Es seguir la estela galáctica que Florentino nunca ha abandonado, pero con la eficiencia quirúrgica de los tiempos modernos. Nada de caprichos. Solo talento, potencia y rendimiento inmediato. Claro que, en esto del fútbol, nada es oficial hasta que aparece una foto con la camiseta, el apretón de manos y la sonrisa forzada del jugador que en realidad solo quiere volver a entrenar. Pero esta vez el aroma es distinto. Los medios más cercanos al club, normalmente tan comedidos como un gato en misa, están deslizando la noticia con una seguridad inusual. Las cuentas afines ya han empezado con los montajes, los vídeos tributo y las estadísticas comparativas. Spoiler, Haaland gana en casi todo. Hasta en kilómetros recorridos con cara de mala leche. Y hablando de caras largas, los rivales ya están en pánico. Imaginen por un momento un tridente formado por Vinicius, Bellingham y Haaland. Es como mezclar salsa brava, pimientos del Padrón y dinamita. Uno regatea, otro organiza, el otro ejecuta. Y detrás, Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Una alineación que parece sacada del modo carrera de FIFA, pero sin trucos ni chetos. Solo fútbol, juventud y una capacidad ofensiva que asustaría incluso al mismísimo Thanos. Por supuesto, aún quedan dudas. ¿Cómo se adaptaría Haaland al sistema de Ancelotti? ¿Habría lugar para todos sin que el vestuario explote como una olla express? ¿Qué pasará con Joselu, el héroe inesperado de la temporada pasada, ahora que podría pasar a ser suplente del suplente del suplente? Y lo más importante, ¿aguantarán los narradores de partidos decir Vinicius para Bellingham, toca para Rodrigo, pase a Haaland y gol sin perder el aliento? Lo que es seguro es que el Madrid se prepara para dar otro golpe sobre la mesa. Uno de esos que hace que los teclados del resto de Europa se queden mudos por unas horas. Porque Haaland no es un fichaje cualquiera. Es un proyecto deportivo, un icono comercial, una respuesta al PSG, al City, al universo entero. Y esta vez, más que un rumor, parece una bomba contemporizador. Por ahora, seguimos esperando el anuncio oficial. El famoso "aquí estamos otra vez" que suele soltar Florentino con su media sonrisa. Pero mientras tanto, el ambiente está más cargado que en una película de Nolan. Todo el mundo sabe que algo grande se viene. Que el martillo ya ha sonado. Y que si Haaland llega al Madrid, no será solo una buena noticia para los madridistas. Será una advertencia global. El Real Madrid ha vuelto a apretar el botón rojo. Y cuando eso pasa, lo mejor es estar preparados. Porque cuando un vikingo llega al Bernabéu, que Dios bendiga a las defensas. Y eso no es una metáfora poética, ni una hipérbole del tamaño de la prima de Mbappé. Es una advertencia con fundamentos. Porque Haaland, más que un delantero, es una amenaza antropomórfica. Tiene el cuerpo de un defensa central de los años 90, el olfato goleador de un zorro adicto al área chica y la velocidad de un atleta olímpico al que le acaban de decir que se está acabando el desayuno buffet. En otras palabras, es una pesadilla completa para cualquier zaguero que haya tenido la desgracia de enfrentarlo después de comer. Imagínatelo entrando por el túnel del Bernabéu, con la camiseta blanca como si hubiera sido diseñada solo para su tamaño improbable. Esa espalda que parece que puede llevar al equipo, a los suplentes, al bus oficial y a la historia del club sin pestañear. Esa melena rubia que ondea con el aire acondicionado del estadio retráctil. Los brazos como columnas de catedral y los muslos como si se hubieran hecho con piedra caliza noruega. Todo en él grita: no me marques, solo corre en dirección contraria. Y sin embargo, es precisamente esa presencia la que necesita el Madrid. Porque si algo han dejado claro las últimas temporadas, es que el juego bonito no siempre basta. Hace falta colmillo, contundencia, esa chispa asesina de delantero que, en medio segundo, convierte una jugada muerta en gol, una distracción en tragedia para el rival, una pelota suelta en la red. Y a Haaland, si algo tiene, es eso, el instinto criminal frente al arco. No es elegante como Benzema ni es plástico como Cristiano. Él no baila, él embiste. Él no acaricia el balón,
lo intimida hasta que entra. Y en el Madrid, eso no solo se permite, se celebra. La afición ya se frota las manos, aunque todavía no haya ni comunicado oficial ni sonrisa en la sala de trofeos. Porque el madridista promedio tiene un radar para las ilusiones peligrosas, pero también un archivo mental de todos los fichajes que iban a llegar y llegaron. Y si algo huele diferente esta vez es porque, a diferencia de otros nombres, Haaland nunca ha escondido del todo su simpatía por el club. No es de esos que se llenan la boca de neutralidad suiza mientras tienen un fondo de pantalla del Bernabéu. Él siempre ha jugado sus cartas con la frialdad de un asesino serial en un documental de Netflix. Y eso gusta. Gusta porque significa que si llega, es porque lo ha decidido. No porque lo empujaron, no porque no tenía más opciones, sino porque eligió ese escudo, ese estadio, ese proyecto. Y eso, en el ecosistema de egos multimillonarios y representantes que te firman un contrato mientras hacen un TikTok, es oro puro. Y hablando de representantes, sí, sabemos que este tema no se puede tocar sin mencionar al elefante en la habitación, el heredero del trono de Mino Raiola. El entorno de Haaland, que no es precisamente un grupo de monjes tibetanos. Estamos hablando de una maquinaria perfectamente engrasada para maximizar valor, exposición, salario, derechos de imagen y, como no, presencia en portadas de videojuegos. Negociar con ellos no es tarea sencilla. Se necesitan más abogados que en una serie de Suits, más paciencia que en un aeropuerto en agosto y más calculadoras que en una oposición de Hacienda. Pero el Madrid no es nuevo en esto. Lo han hecho antes. Lo han hecho mejor. Y sobre todo, tienen una carta que otros no pueden jugar, la promesa de la eternidad. Porque ir al Madrid, cuando todo está dicho, no es solo fichar por un club. Es entrar en la historia. Es poner tu nombre junto a Di Stéfano, Puskás, Ronaldo, Raúl, Cristiano, y sí, también junto a Benzema, aunque nunca tuviera la campaña de marketing que merecía. Haaland sabe que en el City puede ganar mucho, pero en Madrid puede volverse inmortal. Y eso pesa. Pesa mucho más de lo que dicen las estadísticas. Porque el Madrid tiene algo que ningún otro club tiene, una relación directa con lo épico. Puedes estar perdiendo 2-0 en el minuto 89 y aún así sientes que algo puede pasar. Y si Haaland está en el área, lo más probable es que pase. Que no te enteres hasta que estés recogiendo el balón de dentro de la portería. Así ha sido siempre. Y así quieren que vuelva a ser. Además, hay un tema táctico que ilusiona más que una venta de camisetas en Navidades. Porque con Haaland en la plantilla, todo se reestructura. El Madrid no tendría que inventar 9 falsos, ni jugar con extremos reconvertidos, ni pedirle a Bellingham que se multiplique como si fuera un personaje de Dragon Ball. No. Tendrían un 9. Un 9 de verdad. Uno que vive entre centrales, que respira en el área, que mide el fuera de juego como un ingeniero civil mide un puente. Y el efecto dominó sería precioso. Vinicius tendría más espacios. Rodrigo podría volver a su hábitat natural sin tener que fingir ser algo que no es. Bellingham podría centrarse en lo suyo sin tener que rematarlo todo como si fuera el único con licencia de disparo. Y Ancelotti, o quien esté al mando, porque ya sabemos cómo es la silla del Bernabéu, podría dormir un poco más tranquilo. Aunque tampoco tanto, porque entrenar a Haaland es un privilegio, sí, pero también una responsabilidad. Hay que alimentarlo con centros precisos, con jugadas preparadas, con esos pases milimétricos que solo Kroos sabe dar, y que puede que, cuando llegue Haaland, ya se esté tomando un vino en Alemania viendo los partidos desde el sofá. Por eso, el timín también parece clave. Este no es un fichaje aleatorio. Es un movimiento quirúrgico para cerrar el círculo. Una plantilla joven, veloz, con músculo, técnica, mentalidad y ahora, gol. El gol con mayúsculas. El gol sin preámbulo. El gol que no pregunta cómo ni por qué, solo cuándo. Y ese cuándo, con Haaland en el equipo, se acorta peligrosamente para los rivales. Así que sí, aún sin confirmaciones oficiales, aún sin camisetas impresas ni número asignado, el run run ya es ensordecedor. Porque a Haaland suena. Suena en las tertulias, en los pasillos del club, en las reuniones donde se sirve café frío y se firman contratos calientes. Y suena con fuerza. Con una convicción que solo provoca un tipo de ansiedad, la de los que presienten que algo grande está a punto de pasar. Y si eso grande llega a concretarse, si el vikingo aterriza en Chamartín, entonces sí, que se preparen las redes. No las sociales, las de las porterías. Porque pocas cosas hay más inevitables que un Haaland motivado con 80.000 personas coreando su nombre, y un balón que le cae en el pie izquierdo, o en la frente, o en el muslo, o en cualquier parte del cuerpo, que para el todo es arma blanca. Y sí,
Que Dios bendiga a las defensas. Porque lo van a necesitar. Y más les vale rezar pronto, porque el martillo se acerca. El martillo, claro, no es literal, aunque no falte quien asegure que Haaland podría romper una portería si se lo propone. Ese martillo es simbólico, pero pesa. Pesa en el aire, en el vestuario rival, en los entrenamientos donde los defensas del equipo contrario se miran como diciendo hoy me toca a mí, como si se estuvieran pasando un castigo. El solo hecho de que Haaland entre al campo genera un campo gravitacional diferente. Cambia el ritmo del juego. Obliga a los centrales a retroceder medio metro más, por respeto, por instinto de supervivencia. Obliga al portero a no parpadear. Y a los entrenadores, bueno, a los entrenadores les obliga a rezar. No es solamente que sea alto, fuerte y rápido. Eso lo tienen muchos jugadores. Lo que distingue a Haaland, lo que realmente lo convierte en el martillo, es esa extraña mezcla de lo mecánico con lo salvaje. Su manera de moverse no parece humana del todo. Es como si alguien hubiera programado a un Terminator para rematar dentro del área. Sus desplazamientos son precisos pero impredecibles, como si su GPS interno estuviera configurado para detectar debilidades defensivas antes de que ocurran. Y es que hay un arte oculto en el desmarque, en esa media zancada en falso, en ese frenazo que hace que el defensa pierda el equilibrio emocional antes que el físico. Haaland es un especialista en eso, en aparecer en el lugar exacto en el momento justo, como si el universo le hiciera un guiño. Un pase filtrado mal hecho por cualquier otro, con Haaland puede ser medio gol. Una jugada rota, una segunda jugada sucia, todo eso, para él, es oportunidad. Terreno fértil. Como si pudiera oler el miedo en los defensores, como si se alimentara de sus titubeos. Ahora imagínalo haciendo eso en el Bernabéu. Con el césped perfecto. Con el rugido de la afición detrás. Con los centros de Valverde, las asistencias quirúrgicas de Bellingham, y la movilidad infinita de Vinicius abriéndole huecos. Es una fórmula de destrucción masiva. Una pesadilla táctica para cualquier equipo que intente defender con dignidad. Porque si tapas a Haaland, dejas libre a otros tres. Y si lo marcas entre dos, él se ríe y te gana igual. Porque la gracia está en que no necesita muchos toques. Le basta uno. Un segundo. Un respiro. Y el balón ya está dentro. No es casualidad que algunos defensores hayan dicho que enfrentarlo se siente como intentar detener una lavadora industrial que ha decidido correr los 100 metros. Tiene una zancada larguísima, pero al mismo tiempo, una agilidad desconcertante. Como si su esqueleto no respetara las leyes físicas que rigen a los demás humanos. Y eso sin hablar de su remate. Porque, sinceramente, ¿qué haces cuando un tipo de 1,94 salta como si midiera 2,10, remata con los dos pies, tiene el cuello de un culturista y además, reacciona más rápido que la conexión wifi del Bernabéu tras una remodelación millonaria? Y si los rivales se inquietan, ¿qué pasa en el vestuario blanco? Pues ahí también la cosa cambia. Porque Haaland impone. Sin necesidad de hablar demasiado. No es de esos que gritan en el vestuario, ni que hacen declaraciones encendidas. Pero su presencia basta. Porque cuando un jugador así se une al grupo, todo el mundo eleva el nivel. Se entrena más fuerte, se pasa con más precisión, se corre más rápido. No por miedo, por instinto. Porque nadie quiere ser el que desentone. Y porque saber que tienes a Haaland arriba te da la libertad de arriesgar. De saber que cualquier balón, por improbable que parezca, puede terminar en gol si va en su dirección. Y aquí entra otro detalle crucial, la mentalidad. Porque Haaland, pese a su apariencia de ogro de dibujos animados, tiene una cabeza fría. Una mente de acero. No se deja afectar por los focos, ni por la prensa ni por los memes con Photoshop. Es metódico. Serio. Obsesivo. Su dieta es estricta. Su rutina de descanso parece sacada de un programa de biohacking. Y su relación con el gol no es de admiración, es de responsabilidad. Él no celebra por sorpresa. Él celebra porque eso es lo que fue a hacer. Es su trabajo. Su misión. Como un fontanero del área que llega, arregla la tubería y se va sin decir mucho. Además, está el factor generacional. Porque si algo busca Florentino, más allá de las cifras y las estadísticas, es construir una dinastía. No quiere estrellas fugaces. Quiere constelaciones enteras. Y Haaland, con solo 24 años, es la piedra angular perfecta para eso. Para formar parte de ese grupo joven, ambicioso, sin techo, que ha venido a dominar Europa durante la próxima década. Un grupo donde cada jugador no solo juega bien,
sino que compite como si le debieran algo al universo. Y lo mejor de todo, Haaland parece hecho para el Real Madrid. No solo físicamente o futbolísticamente, también en su narrativa. Porque en una época en la que los jugadores son cada vez más marca que futbolistas, Haaland representa lo contrario. Él no busca cámaras, ni campañas publicitarias estridentes. Él solo quiere marcar. Y eso, en Madrid, es música. Porque aquí los ídolos se ganan con goles, no con hashtags. Y Haaland tiene tantos goles como kilómetros recorridos en celebraciones, sin una sola sonrisa. Su estilo casa a la perfección con lo que el madridismo admira: entrega, contundencia, hambre. No hay espacio para las dudas, para los lujos vacíos, para la complacencia. Y Haaland, con su mirada de halcón y su paso de tanque, encaja mejor que un guante blanco en una ceremonia oficial. Por eso, el rumor no suena a exageración. Suena a destino. A algo que, tarde o temprano, tenía que pasar. Como si el camino de Haaland hubiera estado trazado desde sus días en el molde. Desde aquella entrevista en la que dijo que admiraba al Madrid. Desde cada gol que marcó en Champions con la precisión de un francotirador que, en el fondo, solo estaba ensayando para cuando le tocase vestir de blanco. Porque cuando un vikingo llega al Bernabéu, no solo tiemblan las defensas. Tiemblan los récords. Tiemblan las estadísticas. Tiemblan los cronistas que se quedan sin adjetivos. Tiemblan los que dudaban. Y hasta tiemblan los palcos de los rivales, que miran el calendario y hacen cálculos mentales, no para ver cómo ganarle al Madrid, sino para que la derrota no sea tan escandalosa. Sí, que Dios bendiga a las defensas. Porque el martillo no viene solo. Viene con ambición, con historia, con un número en la espalda que aún no sabemos cuál será, pero que ya sabemos que acabará estampado en miles de camisetas. Viene con la promesa de hacer del Bernabéu su fortaleza. Y cuando Haaland convierte un estadio en su fortaleza, que empiece la reconquista.